Mi nombre es Robinson Segura Quiroz, estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica y realicé mi práctica profesional en el despacho del diputado Jonathan Acuña con la supervisión de Camila Pinto. El objetivo de mi práctica fue realizar procesos participativos de consulta que recogieran las voces y experiencias de personas del pueblo Nove Buglé con el fin de contribuir a la creación de un proyecto de ley que les otorgue su derecho justo a la tierra. El primer bloque de tareas consistió en profundizar en el conocimiento histórico, cultural, legal y territorial de la población Nove Buglé. Durante esta etapa completé la lectura de diversos documentos sobre los derechos de los pueblos indígenas, la travesía laboral de la población Nove Buglé entre Costa Rica y Panamá y los casos de Daytona y Zixaola. El segundo bloque de trabajo consistió en la contribución de la sistematización y planificación de la creación del proyecto de ley para la otorgación justa de tierras. Para esto analicé el proyecto 23.512 que busca garantizar la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas en los procesos legislativos. El tercer bloque consistió en sistematizar diversos proyectos de ley que se han presentado desde el despacho del diputado Jonathan Acuña. Recopilé y organicé información sobre distintas iniciativas legislativas, elaboré minutas, participé en reuniones y guionicé y edité diversos materiales audiovisuales. Pude fortalecer mis habilidades de análisis, de redacción, de sistematización y además pude contribuir al registro claro y ordenado del trabajo que se hace desde el despacho. En el plan original teníamos establecido realizar el proyecto de ley o bien dejarlo bien adelantado. Sin embargo, tuvimos que realizar unos cambios, dado que la práctica profesional es un tiempo limitado que no iba a alcanzar para realizar las acciones verdaderas y necesarias para la realización del proyecto. Lo solucionamos haciendo un cambio, manteniendo la sistematización de información, no realizando acciones concretas para la realización del proyecto, pero adicionando la sistematización del proyecto de ley 23.512 y la sistematización de proyectos que se han presentado desde el despacho del diputado Jonathan Acuña. Mi nombre es Camila Pinto Ducuré, soy comunicadora social, estudiante también de antropología y por los últimos 5 años he trabajado en comunicación política con la fracción legislativa del Frente Amplio. Me gustaría contar un poco de cuál ha sido mi experiencia trabajando con Robinson. La verdad ha sido maravillosa. La comunicación política requiere de ritmos muy intensos, de cambios de agenda constantes y además una capacidad enorme a adaptarse a trabajar bajo presión. Y Robinson ha sabido responder con muchísimo compromiso, muchísimo criterio y también muchísima responsabilidad. Estos han sido tiempos bastante demandantes porque en campaña electoral se acortan muchísimo más los tiempos, más incluso porque en comunicación política largo plazo es pensar en una semana, mediano plazo es pensar en 3 días y corto plazo es pensar en el ya. Entonces ha entrado en el momento que más lo necesitábamos. Robinson ha desempeñado roles importantísimos en muchas claves que hemos llevado desde el despacho y que son banderas que hemos tenido desde el principio, como por ejemplo el proyecto para descongelar las pensiones del Magisterio Nacional y también el proyecto para el pago del subsidio a personas cuidadoras de pacientes en fase terminal o menores de edad sumamente enfermos. No logramos hacer lo que en un principio queríamos, que era incidir en un proyecto que implicaba un trabajo y un contacto muchísimo más grande con comunidades, un trabajo de campo más intenso, además lo pensábamos en las costas, pero por el momento del año, precisamente el calendario electoral ha sido difícil seguir esos tiempos. Aún así, Robinson ha asumido una increíble sensibilidad y responsabilidad con estas 2 luchas en específico. Entonces, sí, muchísimas gracias Robinson y muchísimas gracias también a la Escuela de Comunicación Colectiva por formarme a mí, por permitirme hacer mi práctica profesional en un lugar que me permite desarrollarme laboralmente como una persona plena y apegada a mis principios e ideales políticos, que para mí es lo más importante en un trabajo. Y muchísimas gracias por hacerme coincidir también con una persona tan profesional como lo es Robinson. Como parte de mis aprendizajes, primeramente la importancia de la planificación y la coordinación del trabajo y en el quehacer legislativo. Segundo, la comprensión del impacto histórico y territorial en el modelo económico de la comunidad Nove Buglé. Y tercero, la relevancia del análisis legislativo como una herramienta de justicia social y ambiental.
bueno, no me va a alcanzar el tiempo para decorarlo, pero esta práctica me ayudó para entender cómo la comunicación, la participación y el análisis pueden incidir directamente en la construcción de política pública y proyectos de ley con una mirada más justa. Agradezco mucho al despacho del diputado Jonathan Acuña y a mi supervisora Camila Pinto por acompañar en este proceso.